Hello chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Lejita y si te cayó bien te puedes suscribir. El día de hoy estoy muy feliz y muy emocionada porque como les dije en el video de las preguntas de ayer, van a haber cambios. Uno de esos cambios y los más notorios es que van a haber videos diarios. Sí, no sé cómo voy a hacer, me voy a volver loca. Nunca lo sabremos. A la hora de editar, así que si alguien quiere editarme los videos gratis, que se pronuncie en los comentarios, gracias, así practican. Ok, según mi orden cronológico vamos a quedar de la siguiente manera. El lunes van a haber preguntas y respuestas, bueno, esta semana, porque probablemente el otro lunes va a haber algo completamente diferente. Eso lo vamos a dejar al azar como sorpresa. Los martes van a haber casos o historias perturbadoras, no tan perturbadoras, pero yo sé que mi contenido también era muy bueno en el antiguo, entonces vamos a hacer solamente un caso perturbador con un poquito más de onda, más así como que algo chill pero perturbador, pero vamos a hablar de cosas y como dar mi opinión y como como algo más, o sea, no tanto como que te voy a contar todos los detalles de los casos, no, como que vamos a decir wow, qué gente tan loca y ya. El martes, ¿ok? El miércoles vamos a hacer reacciones a cybers, reacciones a videos del internet, a programas perturbadores que yo recuerde en mi mente. Muchísimas de esas cosas vamos a hablar el día miércoles. El día jueves vamos a hacer nuestras queridísimas películas perturbadoras de la infancia. Yo sé que eso te encanta, te fascina, así que el día jueves vamos a hacer películas perturbadoras. Coloquen cuáles fueron las películas perturbadoras que los traumó y bueno, para tener ideas, ya tú sabes que eso es lo que a mí me cuesta, las ideas. El día viernes vamos a hacer una historia de lo que sea. No sabemos si va a ser mía, si va a ser de otra persona, si van a ser casos, tipo casos. Pero va a haber una historia más maquillaje, ya sea perturbador o no. El día viernes van a haber historias de gente loca de TikTok, teorías, mitos, conspiraciones. Muchísimas de esas cosas las vamos a englobar el día viernes. El día sábado vamos a hablar de mitos, datos perturbadores, cómo sería así el contenido que estamos llevando en Shorts, pero en formato largo. Sin más preámbulos, comencemos con el del día de hoy, que lo voy a subir el martes. Comencemos con un caso bastante creepy y perturbador que realmente tenía mucho tiempo sin hacer esos tipos de casos porque no me gusta mucho el ocultismo ni nada de eso, pero como estamos en víspera Halloween, pues vamos a hablar sobre Annabelle y todo lo que tiene que ver con la historia de los Warrens. Vamos a hablar un poquito de quiénes son los Warrens. Ed Warren, o su nombre verdadero Edward Warren Miney, y Lorraine Warren, o su nombre verdadero Lorraine Rita Morin. Ellos fueron un matrimonio estadounidense que se dedicó por más de 50 años a la investigación de fenómenos paranormales, afirmando haber documentado más de 10.000 casos en donde ellos aseguraban que existían casos paranormales, entes, todas estas cosas bastante creepy. Para hablar un poco más del rol de ellos dos, por ejemplo, Ed Warren era un demonólogo, término que él mismo se acuñó. De hecho, la misma Iglesia Católica lo reconoció como tal por su rango de investigación y todo lo que logró hacer en el campo de las investigaciones paranormales. Este fue el primero en reconocer la Iglesia Católica sin ser sacerdote, algo que fue bastante relevante para esa época. Lorraine Warren, por aparte, su rol era ser clarividente y medio de trance. Afirmaba poder ver las auras y comunicarse con los espíritus según ella y según él. Bueno, por mi parte yo soy un poco incrédula, no creo mucho en estas cosas realmente, pero vamos a meternos de lleno en el tema y vamos a suponer que todo esto sí ocurrió. Ellos dos tienen unas experiencias en sus niñez que caben destacar. Por parte, Ed Warren afirmó haber vivido en una casa embrujada desde los 5 años, presenciando la apertura de puertas de armario, formas de luz y la cara de una anciana. Por otra parte, Lorraine aseguró que sus primeras experiencias ocurrieron entre los 7 o 9 años. Asistiendo a un colegio católico, decía ver luces y auras alrededor de la gente y percibir el mundo sobrenatural, según sus creencias, según todo lo que ellos decían de que había formado parte de su infancia.
Así que vamos a hablar un poquito más de su vida, ya después un poquito más adolescentes. Ed y Lauren se conocieron a los 16 años en el Colonial Theatre de Bridgeport, Connecticut, donde Ed trabajaba. Ed sirvió a la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y al regresar estudió en la Escuela de Arte. Para ganar acceso a las casas que según rumores estaban embrujadas, Ed comenzó a pintarlas. Una vez que tenía el cuadro, Lauren se acercaba a los dueños y les ofrecía comprarlos, diciéndoles: mi marido ha pintado esto, mire lo que ha visto, una referencia a la atmósfera o alguna figura oculta. Esta táctica a menudo funcionaba y les permitía entrar a investigar. O sea, según lo que dicen estos, es como que ellos sentían que cierta casa estaba embrujada. Entonces lo que hacían era como metérseles de alguna forma a estas personas que tenían esas casas, y pues les decían que en estas pinturas ellos habían observado tal figura para poder empezar a investigar ciertas casas en donde decían que había ciertas presencias. Así como en 1952 fundaron la New England Society for Seers Research, una de las primeras organizaciones de investigación paranormal de Nueva Inglaterra, dedicada a investigar casas embrujadas y documentar la actividad. O sea, literalmente ellos poco a poco, con sus vivencias de niños, que ellos veían fantasmas, la otra era clarividente y era un poquito medium, pues se fueron metiendo poco a poco a este mundo y lograron empezar a investigar casas en donde ellos decían que habían ciertas actividades paranormales, y luego en 1952 fue que fundaron esta sociedad en donde comenzaron a investigar de una manera un poquito más profesional y profunda. ¿Cuáles fueron los casos más notables del expediente de los Warrens? La mayor parte de la fama moderna de los Warrens se debe a las películas de terror que luego vendieron, o las franquicias como por ejemplo El Conjuro o Annabelle. Bueno, aquí es cuando vamos a contar la historia de Annabelle. Para hacerlo un poquito más interesante, lo vamos a contar desde la perspectiva de cada personaje de esta historia, que esta historia es completamente real y fue la que inspiró a las películas que luego vinieron con el tiempo. Comenzamos con el relato de Donna. Donna era una chica y esta historia se ubica en el año 1970 y ella dice lo siguiente: estaba en la escuela de enfermería en el año 1970, viviendo en un apartamento con mi compañera Angie. Mi madre me regaló esa muñeca, una Raggedy Ann de trapo. No era como una muñeca espeluznante de las películas, no, para nada, solamente era un labubu. Para nada, era una muñeca de tela grande con el pelo estambre rojo y una sonrisa. La puse sobre mi cama como adorno. Al principio era algo sutil. Regresamos del hospital y la muñeca no estaba donde la habíamos dejado. A veces estaba sentada en la silla, otras veces en la puerta cerrada del pasillo. Pensábamos que era una broma de Angie, o incluso que yo era la sonámbula, pero los movimientos se hicieron cada vez más evidentes e imposibles. Lo que realmente me asustó fueron las notas. Empezamos a encontrar pequeños trozos de pergamino, escritos a manos, con mensajes como ayúdame o sálvame. La letra parecía infantil, no teníamos papel de pergamino en la casa. ¿Quién estaba escribiendo eso? Esa es la parte de la historia de Donna. Ella sigue contando y dice que la escala de sucesos nos obligó a contactar a una medium. Durante la sección nos dijo que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, quien supuestamente había muerto trágicamente en el terreno donde se construyó el apartamento. Annabelle, a través del medium, nos dijo que se sentía sola y que quería quedarse con nosotros. Ella sigue relatando y dice que Angie y yo, conmovidas, cometimos el error fatal de darle permiso para habitar la muñeca. Creímos que ayudábamos a una niña. O sea,
O sea, ¿quién rayos en su sano juicio le va a dar el permiso de que un espíritu habite una muñeca? O sea, literalmente solo ellas lo pensaron y solo ellas dijeron, bueno, vamos a darle el permiso. O sea, ¿estás loca? ¿Estás loca? O sea, ¿eres idiota o qué? Le dimos el permiso para habitar a la muñeca y creímos que ayudábamos a una niña. No sabíamos que era una trampa para obtener permiso y entrar en nuestro mundo. Mi amigo Lou no creyó en una palabra. Decía que la muñeca era solo trapo y que nosotras estábamos alucinando. Una noche Lou se despertó de una pesadilla. Estaba paralizado. Miró hacia abajo y vio a la muñeca, a Annabelle, sobre su pecho. Intentó moverse pero no podía. Sentía que le estaba apretando el cuello, intentando estrangularlo. Obviamente porque él se burló de ella y obviamente lo atacó. Se despertó y al día siguiente con marcas de arañazo en el pecho. 3 líneas profundas. Fue el primer ataque físico. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no era el espíritu de una niña, era algo que quería dañarnos. Recurrimos a la única ayuda que conocíamos, los investigadores paranormales Ed y Lauren Warren. Aquí es donde entran los Warrens. Cuando Lauren y yo entramos al departamento, esto lo cuenta Ed Warren. Cuando Lauren y yo entramos al apartamento, sentimos inmediatamente una presencia inhumana y maligna. Vimos a la muñeca, esa inofensiva Raggedy Ann, y supimos que no estaba poseída por un espíritu humano. Los espíritus no poseen objetos, solo se adhieren a ellos. Lo que estaba usando a la muñeca como conducto era una entidad demoníaca. Su objetivo no era jugar con la muñeca, sino ganarse la confianza de las jóvenes, para luego poseer a Donna o a Andy. La fase de movimiento y notas fue la etapa de humanización para atraerlas. El ataque a Lou fue porque él era una amenaza para su plan. Tuvimos que actuar de inmediato. Un sacerdote amigo realizó un exorcismo menor en el apartamento para limpiar el lugar y luego nos llevamos a la muñeca. En el camino de regreso a nuestra casa sentí la influencia de esa cosa. Tuvo fallas severas en los frenos y en la dirección. Estuvimos a punto de chocar varias veces. Tuve que detenerme, rociar la muñeca con agua bendita y conducir por caminos rurales para evitar un desastre mayor. Una vez en casa la sellamos. Ahora Annabelle reside en nuestro museo de ocultismo, dentro de una vitrina de cristal bendecida, con un cartel que dice advertencia, no abrir. Se dice que solo el hecho de tocar la caja o burlarse de ella puede traer desgracias, como le ocurrió a un joven que se estrelló en su motocicleta después de desafiarla. Annabelle sigue en su vitrina de cristal en Cocuticu, donde se mantiene bajo llave, como recordatorio constante de que a veces lo que parece inocente es la peor de las amenazas. Ok, esta es una parte de la historia de Annabelle y cómo todo sucedió en 1970. Se dice que después de esto, pues los Warren los tenían en custodia en el Museo de Investigación Paranormal de ellos. Pero en el año 2025, Annabelle fue furor en las redes sociales, específicamente en TikTok. Es decir, Annabelle literalmente en 1970 no sabía que iba a ser tendencia en TikTok. Según en el año 2025, específicamente un 13 de julio del 2025, Annabelle y otras investigaciones paranormales salieron de gira, una gira que se hace anualmente los de New England Society for Psychic Research, que fue pues esta fundación o esta empresa que formó los Warrens, y fue con un custodia, quien era Dan Rivera, investigador paranormal y custodio de la muñeca Annabelle, mientras ésta se encontraba en una gira de exhibición. Dan Rivera era una investigación paranormal, miembro de New England Society for Psychic Research, la organización fundada por Ed y Lauren Warren, y era el encargado principal de la seguridad de la muñeca durante la exhibición pública. El evento, Rivera se encontraba en Gettysburg, Pensilvania, en el marco de la gira Devils on the Run, Demonios en Fuga,
y fue hallado muerto en la habitación de hotel el 13 de julio del 2025. Algunas de las principales controversias y teorías son: su muerte repentina desató una ola de especulaciones en redes sociales, donde muchos creyeron en lo paranormal, vinculando directamente su fallecimiento con la maldición de la muñeca, alegando que moverla y exhibirla era una provocación peligrosa. Es que pues cabe destacar con la historia pasada que ellos dijeron explícitamente que nadie la moviera del lugar y que nadie la tocara. Por algo era, ¿no? Entonces luego, muchos años más tarde, aunque realmente no creo en esto, tal vez fue mera coincidencia, muchos años después vienen y la mueven después de lo que ellos dijeron. Es algo también ilógico y estúpido. Las autoridades forenses, incluyendo el forense del condado de Adams, confirmaron que la muerte de Dan Rivera no estaba relacionada con ninguna actividad criminal y posteriormente, en septiembre del 2025, según algunos reportes, se reveló que había fallecido por causas naturales. Sus colegas de NSPR condenaron públicamente las teorías conspirativas, pidiendo respeto a la memoria de Dan Rivera. O sea, los mismos de esta empresa dijeron que por favor dejaran de decir eso y que ya. Rumores y especulaciones sobre sucesos mayores. A raíz de la gira y la muerte de su custodio, Annabelle fue objeto de varios rumores virales, aunque fueron desmentidos por sus cuidadores. Uno de esos fue el incendio y la fuga de reos. Se difundió en redes sociales el rumor de que Annabelle se había escapado o había sido la causante de un incendio que destruyó una mansión histórica en Luisiana, la plantación Norway, según algunos reportes, la cual supuestamente coincidió con una fuga masiva de reos en la zona. Toy Springs, yerno de los Warrens y actual custodia de la muñeca, y la NSPR negaron rotundamente estos rumores. Aclararon que Annabelle nunca se extravió y permaneció bajo custodia y protección constante, desmintiendo cualquier vinculación con el incendio o la fuga de reos. La familia de los Warrens y los investigadores paranormales criticaron que la gira y estos sucesos contravinieran la estricta advertencia de Ed y Lauren Warren de mantener la muñeca confinada en su museo de Contentious para evitar que afectara a las personas. En resumen, el año 2025 para Annabelle se centró en la controversia pública. O sea, no es que me estoy burlando de eso, es que me da risa pensar en el hecho que Annabelle fuera la causante de que unos reos se escaparan. O sea, solamente me hago la escena en la película y es demasiado chistosa pensar en cómo Annabelle estaba haciendo para que los reos se escaparan. O sea, es de verdad creepy y chistoso. Pero bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta si te gustaría este tipo de videos más perturbadores. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye bye.